el mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Soy Ana Isabel López, fundadora de Trevolarium, que es la herramienta con la que ayudo a los escritores de superación personal a vivir de escribir. Y hoy está conmigo, bueno, estoy súper feliz porque hoy está conmigo una persona que para mí es un regalo desde el inicio de Trevolarium. Es pues casi un compañero de camino. Ha publicado muchísimos libros en Trevolarium. Y además, bueno, pues es una gran persona. Estoy, pero de verdad feliz de que por fin podamos hablar por este medio y podamos hablar de sus libros. Y es Ramón López. Hola Ramón, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿cómo estás? Oh, muchísimas gracias. Estoy súper contenta de que estés aquí, pero no te imaginas lo contenta que estoy. Hasta el gato con la cola me dice adiós, hola. Sí, mi gato adiós, hola, me voy, me quedo. Aquí la tienes, súper contenta. Bueno, Ramón es autor de muchísimos títulos súper interesantes, muy enfocados en el tema de la metafísica, ¿no? También muy enfocados en el tema de la salud. Tiene pues libros para la esclerosis múltiple, libros sobre fibromialgia, sobre el poder erótico y el poder del aceite de oliva. O sea, bueno, es que hay tantos títulos y todos en Trevolarium, vamos, es un regalo. Y hoy vamos a hablar de las casas enfermas, ¿verdad? Sí, en efecto, sí. Es un libro que surgió porque me he dado cuenta que la gente no tiene ni puñetera idea de lo que es una casa enferma ni los efectos negativos que puede producir este tipo de edificaciones. Y una cosa que en mi consulta me enerva y me ponía a 100 era que la manía que tiene la gente de poner cuando se va a acostar en la cama el móvil encendido, ¿sabes? Y entonces no se pueden imaginar que a un móvil encendido a menos de 1 metro del cabecero de la cama es un campo vibratorio que nos está perjudicando durante 8 horas y que nos puede provocar cansancio, malestar, estado depresivo. Hay gente que quizás no lo note, pero al cabo de los años, pues puede provocar a largo plazo problemas serios de salud, ¿no? Que eso lo explico muy bien en mi libro de los móviles, de los efectos de los móviles, ¿no? Que pronto lo publicaré. Entonces, sí, dime. Sí, yo leí hace poco algo así que había, según el tipo de radiación, si era azul o roja, tenía efectos diferentes, ¿no? Sí, es posible. Yo el tema del tipo del color de las radiaciones no te podría saber exactamente indicar qué perjuicio tiene cada una de ellas. No lo sé, porque yo el tema del color en las radiaciones no lo desconozco, algún día lo investigaré. Pero lo que sí te puedo decir es que tenemos que dormir en un sitio sano. Y lo primero de todo, lo ideal sería que la cama estuviera orientada en dirección norte-sur, la cabeza al norte y los pies al sur. De no ser posible, porque la habitación es muy estrecha, pues sería conveniente que percibiéramos lo ideal tener un gato, como tú tienes. El gato percibe los sitios negativos. Es un transmutador de energía y donde hay un sitio negativo va directamente a él porque le encanta percibir esa y transmutarla o es capaz de evadirla o transmutarla. Entonces, este animal, si no es cruzado, si es una raza que no es cruzada, que es una raza pura, es capaz de detectar una zona negativa. ¿Qué ocurre? Si el gato está en una zona mucho rato, quiere decir que es una zona perturbadora, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que hace algún tiempo estuve en casa de un amigo que tenía también un gato como tú, y el gato se iba directamente a las conexiones del ordenador.
había 5 o 6 conexiones, el router, pues el gato estuvo allí un buen rato, ¿sabes? Como dando a entender que esto es una zona perturbadora, ¿no? Bueno, Y entonces, pues... los tengo en la mesa del ordenador y se pelean por el sitio. Siempre me andurrean por Claro, la... claro, porque es un sitio de radioactividad, de actividad electromagnética, y ellos son capaces de transmutarla y de percibirla, ¿no? Juegan con esa energía. De hecho, tú sabes que los grandes ocultistas, las grandes clarividentes, siempre tenían un gato al lado, porque los gatos perciben otras dimensiones paralelas, ¿no? Son animales que yo pienso que los gatos son extraterrestres, vinieron aquí porque los dejó algún extraterrestre, ¿sabes? Entonces, pues eso sucede con este tipo de animales. El perro, sin embargo, va directamente a las zonas positivas. El perro no tiene capacidad para percibir demasiado las negativas. Sí es capaz de percibir seres del otro lado o percibir si tu campo áurico se está transmutando y puede estar en un proceso de agonía previa, él lo puede percibir, por eso aúlla, pero el perro cuando está en una zona positiva se queda ahí encantado de la vida y se vuelve perezoso y esa zona es positiva. Pero para detectar zonas negativas es el gato. Nos enseña a detectarlas, ¿no? Exactamente, justamente. Entonces, para eso tenemos los neutralizadores, que pueden ser perfectamente los cuarzos, para neutralizar, la orgonita, también si nos compramos unas cortinas con hilo de cobre blanco que deriva a tierra, también podemos evitarlo, o las paredes de corcho o de cola de caballo o de pelo de coco, y también el hormigón, habitaciones que tengan hormigón, pues es muy difícil que lleguen a traspasar ese campo donde tú estés, si no quieres que te llamen por el móvil ni que te perturben ese tipo de campo electromagnético. Uh-huh. Y bueno, tú también hablas de las líneas. Yo eso sí que no sé absolutamente nada, el tema esa de las líneas. Nada de nada, ¿no? Nada de nada. Sí, nada de nada. Nada. Nada, de la línea Harman, dices tú, ¿no? La línea Harman, Sí, la línea Curry. Pero no sé nada. Yo tampoco soy un especialista en el tema, pero yo sí sé que hay una onda invisible, unas líneas que se cruzan, normalmente son cada 2 metros, unas líneas que se cruzan y el punto exacto donde se cruza es una onda Harman. Entonces, si tú estás en una onda Harman, pues pobre de ti, ¿sabes? Oh. Pobre de ti, porque te pones nervioso, te pones angustioso, no sabes por qué, pero te desplaza a lo mejor 20 centímetros o 30 centímetros fuera de la onda Harman y no te afecta. Yo, de hecho, por ejemplo, en mi casa tengo una onda Harman en una puerta de la terraza, de entrada y de salida. Como estamos saliendo y entrando continuamente, no nos afecta. Y sin embargo, a medio metro de esa onda Harman, tengo un sillón donde yo me recargo las pilas y salgo nuevo, porque es una zona positiva. Curioso. Entonces, yo estoy comprobando ahora, por ejemplo, que tú pones un vaso de agua con sal y vinagre y entonces si es una zona muy negativa, el vaso se desborda, o se solidifica en poco tiempo. Puede neutralizar la onda Harman, pero es de forma temporal. ¿Qué pasa con esto? Pues, por ejemplo, los negocios, pues que hay gente que no entra nadie y ya sabemos por qué, ¿no? Porque hay una onda Harman en la puerta de entrada, ¿no? Yo recuerdo en mis excursiones de trabajo por casas enfermas, de, por ejemplo, un negocio que no funcionaba porque la cocina era muy pequeñita, el cuadro de la luz estaba a menos de 1 metro de los cocineros, estaban todo el día cansados, cabreados, discutiendo, sirviendo las tapas mal y tuvieron que cerrar el negocio. Y fue por esta razón, ¿no? Porque era una cocina ridícula, ¿no? Aparte de que tenían en la puerta de entrada una onda Harman como un castillo, ¿no? ¿Y la cocina tiene que ser grande?
Hombre, no hace falta que sea grande, no habiendo campos electromagnéticos ni aparatos eléctricos que puedan perturbarlo, no hay ningún problema, ¿no? Aunque yo suelo detectar que cuando me dejan una llave, porque yo soy psicometra, un psicometra es una persona que capta, que toca un objeto o ve una fotografía, ve la vibración de eso, ¿no? Entonces he notado, por ejemplo, que en las cocinas es donde más discute la gente, ¿no? ¿Es verdad? Donde, entonces se queda ahí una impregnación negativa de las discusiones que hace que se cargue negativamente esa habitación con más fuerza que en otros sitios, ¿no? Porque, por ejemplo, el salón es un más de relax, de ver la televisión, están todos atontinados viendo hipnotizados por la tele y no se discute y entonces ahí no suele pasar nada. Es curioso porque normalmente la casa es una representación simbólica de nuestro cuerpo físico, ¿eh? El tejado es la cabeza, nuestra cabeza, el cuarto de baño es el intestino, la zona anal, el comedor es el aparato digestivo, las tuberías es la zona intestinal y hay una clara simbología. Entonces tú puedes detectar un problema de salud de una persona viendo sencillamente dónde hay una avería de una casa, ¿no? Porque se produce, ¿no? Es Muy un aviso de la casa. interesante. Y cuando sueñas con una casa, ¿también estás soñando con tu cuerpo? Cuando sueñas con tu casa, claro, aunque la representación más simbólica es de ¿cómo te diría yo? La casa, aparte de simbolizar el cuerpo, también el coche, cuando soñamos con los coches, también son una simbología también del cuerpo físico, ¿no? Si tú, por ejemplo, que percibes que un coche tiene problemas, indica también que tu salud te está avisando, ¿no? Claro, claro. ¿Eh? Interesante. ¿Y el coche, según la avería también, es según la parte del cuerpo? Claro, exactamente. De hecho, hay muchos radiestesistas que recomiendan llevar siempre en el coche cuarzo, porque tú por la carretera puedes pasar por zonas negativas y entonces te lleva, aparte de que la vibración del motor es muy perjudicial para el cuerpo porque se produce una jaula fara ahí dentro del coche y entonces conveniente tener cuarzo en la parte delantera, la trasera y la parte central del automóvil. Ya. Oye, qué cosa más interesante. Y todo Sí, esto, sí, sí. todo esto lo comentas en tu libro de Casas Enfermas, ¿no? Claro. De hecho, hay una cosa que se me olvidó relatar en el libro de las casas enfermas, pero yo lo digo y ya esto es como una continuación verbal fílmica de lo que se puede aportar al libro, que es la cura del huevo. ¿Eh? Yo he observado que los grandes chamanes mexicanos utilizan la cura del huevo para limpiar el campo áurico de las personas, pero he descubierto que en los rincones de las habitaciones se acumula mucha energía negativa. Entonces, si tú pasas un huevo por los rincones, por eso muchos inspectores que quieren que las carnicerías tengan las esquinas redondas, o las chabolas de los africanos son redondas, sin esquinas, para que circule la energía. Entonces la energía negativa se acumula en la esquina. Entonces tú con un huevo puedes absorber esa energía negativa. Se queda incorporada en la estructura del huevo y aparecen sorpresas muy desagradables cuando tú haces la inspección oportuna de romper el huevo dentro de un vaso, ¿no? O sea, colocas el huevo en la esquina y lo dejas. No, lo va arrastrando, lo va pasando. Hombre, podrías dejarlo en la esquina, pero va a absorber menos. Pero si tú vas haciendo un movimiento, la energía va a acumularse de una forma más rápida en el huevo en forma de esponja, ¿no? De hecho, no sé si sabrás, bueno, supongo que lo sabrás, que las arañas ponen las telarañas en la esquina, pues podrían ponerlo las telarañas en otras partes, pero es una zona negativa que ellas perciben y que pueden estar ahí.
para que los insectos puedan morir. Entonces, ¿la araña sería un transmutador como el gato o no? También, a otros niveles. De hecho, no sé si sabrás que la tela de la araña es curativa. Se ha utilizado en épocas antiguas para curar las heridas. Ah, qué interesante. Oh, eso me encanta. Porque yo, como sabes, Mm, soy amante de la fitoterapia y sí, todo lo que son remedios antiguos me apasiona. sí. Normalmente yo a los escritores siempre les pido dos tips que estén en el libro, ¿no? Uno para Sí. hablar ampliamente de él y el otro para dejarlo así a medias para que la gente quiera comprar el libro. Ujú. Entonces, pues te invito a que hagamos eso, a que hablemos de dos ideas que tienes que hablas en el libro y Sí, de una de ellas pues hablemos ampliamente y la otra un regulín, ¿no? pues, Bueno, yo una de las cosas que me ha gustado del libro es que mezcla la parte técnica de la onda, de la situación, de los campos electromagnéticos de las casas, de las corrientes subterráneas de agua que afectan al edificio, y también hablo de seres de otros planos que están en las casas dando por culillo. ¡Uy, qué interesante! Ese es el tip que vamos a dejar a media, ¿verdad? Bueno, claro, Ese es el del que no vamos a hablar. Bueno, exactamente. en cuanto a la parte técnica, yo sé Sí, que tú buscas siempre intentar ser lo más serio posible y que eres un gran lector, un gran investigador. Y tienes otro libro que también tiene mucho de técnica, que es el libro de las frecuencias, ¿verdad? sí. Cierto. De hecho, de ese libro ha derivado el de los 7 cielos y los 7 infiernos y los 7 limbos, ¿no? Que Porque es el si próximo que hablaba, vas a publicar. que es la continuación del libro de las frecuencias, que no son exactamente frecuencias, pero son las dimensiones que hay en los otros planos, ¿no? Bueno, y podríamos hacer algo así. Bueno, ya nos has contado la técnica del huevo, pero podríamos hacer algo Sí. así como para detectar o incluso sanar rincones de nuestra casa. Hombre, hay una técnica que consiste en que el dedo índice y el pulgar lo apretamos Ajá. y presionamos fuerte y preguntamos. Es un sustituto del péndulo, por Es como ejemplo, para comunicarte con... es de Sí, de kinesiología, ¿no? kinesiología. Sí, sí. Entonces tú preguntas, yo me llamo Ramón, no me gusta mi nombre y por tanto la respuesta que me tiene que hacer esta prueba es sencillamente que si yo presiono, los dedos no se separan porque me llamo Ramón y me gusta mi nombre. Pero Ajá, por ejemplo, si yo digo me llamo Pepita, pues yo así con los dedos y se separan porque yo no me llamo Pepita. ajá. Entonces podemos ir a una habitación, esta habitación es sana, tocamos la pared por psicometría y entonces si los dedos se separan al presionar, quiere decir que ahí algo falla, ¿no? Ajá. Que ponemos los dedos y presionamos fuertemente y estamos en una habitación y dice, esta habitación es sana, pues si no se separan los dedos te está indicando que esa habitación es sana. Por la prueba de kinesiología, porque el subconsciente nunca engaña. Bueno, es apasionante ese tema, ¿eh? Porque yo he hecho Sí. algunas pruebas intentando engañar o ser veraz y digamos que es algo que curiosamente que hay veces que se separa y hay veces que no se separa, ¿no? Es sorprendente Sí. el tema de la kinesiología. Es muy curioso. La radiestesia también es muy bonita. Y las varillas, cuando tú coges a un paciente que se frote las manos y que hace que se estimule el campo áurico, y tú con las varillas, el paciente se va acercando hacia ti con sus manos abiertas y la energía, las varillas se vuelven locas y se cruzan si la energía es positiva, pero si la energía es negativa, las varillas se ponen en paralelo, Ajá. indicando que esa persona no está bien si están en paralelo. Que así es como históricamente
se buscaba el agua, ¿no? Así es como... Claro, también. Hombre, históricamente se ha buscado siempre con una varilla de avellano. El avellano es un árbol muy especial, ¿no? Y el avellano, pues, es una horquilla en forma de I, la varilla se mueve, se va en contra tuya o te va detectando la zona donde hay supuesta agua, ¿no? Lo detecta con la varilla de avellano, o hay quien lo hace con el péndulo o con la varilla de radiestesia. Y luego hay una cosa muy curiosa que a mí me llamó la atención. Hay una película que se llama Al Sur, en la que aparece un personaje, un actor que interpreta a un radiestesista y va con un niño pequeño a localizar agua, y mientras el péndulo va moviéndose, pone la mano y le va poniendo monedas, y cada moneda 1 metro, y cuando el péndulo dejaba de pararse, quería decir que a esa profundidad, o sea, si había 10 monedas, quería decir que a 10 metros de profundidad había agua. Anda, qué interesante. ¿Eh? Qué interesante. Uh-huh. Bueno, otra cosa también de las casas enfermas es el tema de la pintura, de la contaminación que se concentra dentro de la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Del ambiente, bueno. Hombre, sí, hombre, depende de los materiales en que están hechas las casas, porque son materiales normalmente muy tóxicos, ¿eh? Y, y perjudican, ¿no? Las estructuras metálicas también perjudican. La toma de tierra, si va a tierra no hay problema, pero si hay gente tan chapucera que la toma de tierra la pone a la estructura del edificio, pues ya me diría el problema que puede ocasionar a todos los niveles, más si tenemos una cama de tipo metálico, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los materiales que se utilizan en las casas, ¿no? Porque muchos son materiales que por inhalación o por contacto pueden perjudicarnos, ¿no? ¿Eh? Por eso ahora se están construyendo en la arquitectura biodinámica esas casas con sacos de arena, ¿no? Que se van apilando para hacer precisamente edificios redondos, ¿no? Pero eso todavía no llegará, y están también en la arquitectura moderna haciendo edificios con jardín, ¿no? Jardines inmensos en las paredes, en la subida de la escalera o en ciertas zonas, cantidades inmensas de plantas colgantes, ¿no? Para que sean un sustituto de la naturaleza, ¿no? Bueno, es que hay plantas que realmente están aliadas, ¿no? Porque yo estuve estudiando hace poco y esto son publicaciones de PubMed, o sea que no son búsquedas en Google, sobre una planta que se llama la espada de San Jorge, mira qué nombre más bonito, y es capaz de filtrar el tolueno, no sé cuántos tóxicos más que se acumulan en casa, Sí. incluido el CO2. Y es un limpiador de aire, es una planta que limpia. Sí. La piedra de sal del Himalaya también neutraliza, la sunguita también, que ahora se están comercializando la sunguita en los móviles, porque es una piedra negra volcánica que solo la encuentra en Sunga, en Rusia, y habría para un programa para hablar de la sunguita, pero es una piedra que en la época de Pedro, el rey Pedro, creo, el Grande, los soldados llevaban una piedra de sunguita dentro de la bota de agua porque filtraba las impurezas que hubiera de ese agua, ¿no? Que encontraran por el camino que aguas que fueran un poco extrañas, pues la sunguita absorbía esa impureza, ¿no? También puede hacer la sunguita que no nos afecte tanto los campos electromagnéticos, sobre todo en los móviles. Ajá, porque además... Porque sí, lo que sí aconsejo es que por favor no utilicéis los aparatitos esos para hablar con el móvil, esos que se ponen así en la orejita para hablar. Que eso es horrible, vamos, eso puede provocar un cáncer cerebral en menos de 5 años, si lo utilizas a diario. Con el Bluetooth, ¿no? Sí. Ya. Bueno. Y hemos hablado del tema del móvil, de los aparatos electrónicos, de las cocinas pequeñas. Hemos hablado de esas líneas
Hemos dejado ahí in albis lo de los bichos de otras dimensiones para que la gente se lea el libro. Y simplemente a modo de, pues, por lo menos de conciencia, ¿no? ¿Con qué otras cosas tendríamos que tener cuidado de nuestras casas? Pues con las venas de agua. Tú no sé si sabrás que si tú te pones en un río contracorriente y te echas una siesta, tú no puedes dormir. Y si te duermes, te entran unos dolores de cabeza y un malestar impresionante, ¿no? Entonces el estancamiento de esa agua, el cruce de esas venas de agua, pueden producir grandes prejuicios si encima de la parte de arriba hay cables de alta tensión, ¿no? Entonces yo no recomiendo a nadie que viva al lado de un aeropuerto, ¿no? Ni que tampoco viva al lado de los rieles de un tren, ¿no? Porque también absorben muchos campos electromagnéticos, ¿no? ¿Y eso sería lo primero. Carretera, el anhídrido carbónico, pero aparte también los motores, su vibración que también nos perjudican, que parezca que no. Tú estás al lado de un coche que hace el motor brum, 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 y notas la vibración que te traspasa y que parece que no, pero estamos acostumbrados, pero esa vibración también nos perjudica, aunque sea por breves segundos. Entonces, pues hay que tener, yo en la época romana, para situar una ciudad, para iniciarla y hacer la construcción de las casas, lo primero que se hacía es que durante un año se cogía una oveja o unos animales, y si esos animales al cabo del año se sacrificaban y no estaban enfermos, pues entonces se construía la ciudad. De hecho, los beduinos cuando van en el desierto y van a construir sus campamentos provisionales, pues lo primero que hacen es dejar sueltos los animales y que ellos vayan diciendo a dónde hay que colocar las telas para construir esas casas temporales, ¿no? Es que además imagino que nosotros hemos perdido el instinto en pro de la conciencia, ¿no? Porque ellos tienen un instinto que no tenemos nosotros. Claro. Cierto. Y bueno, estábamos hablando de las carreteras, estábamos hablando del CO2, pero hay otra cosa también interesante, y lo digo por experiencia, ¿no? Porque yo ahora mismo vivo en una carretera, y es que te haces consciente de, pues por ejemplo, continuamente, yo estoy en una zona de tránsito de ambulancias, imagínate, ¿no? ¿Sabes que por ahí está pasando alguien enfermo, alguien que está en riesgo, alguien que te hace consciente todo el tiempo de que hay gente enferma? De que hay gente enferma, ¿no? Y además, también vivo en una zona donde con frecuencia hay choques. Hay choques, que se da el chopetazo y de vez en cuando se oyen unos frenazos tremendos, ¿no? Con lo cual, en el fondo, aunque no solo por el CO2, sino también porque a nivel subconsciente quizás, te está llevando a unas, no sé, eso seguro que lo sabes. Si hay muchos choques porque es una zona negativa, Yo recuerdo en una ocasión el caso de personas que parecían como zombies, que iban con los perros mirando el cielo, pasando coches de una forma, y es sencillamente que había unos cables de alta tensión y la gente se iba a la pinza, Bueno, tú todo eso lo detectas, ¿verdad? Tienes capacidad para detectarlo. Claro. Y a ti te han llamado para sanar sitios, ¿no? Claro. Uno en concreto fue un hotel donde antiguamente en la Edad Media, pues las monjas hacían sus necesidades sexuales con otros seres a escondidas, y entonces los seres que nacían los tiraban a un pozo, y eso estaban allí. De hecho, luego detectaron que había un montón de cadáveres de niños recién nacidos. ¡Ay, qué pena! Y entonces, claro, esos son casos muy fuertes, ¿no? O ves que en ese hotel han muerto 2 albañiles,
de un accidente mortal, ¿no? Uno corriéndose por una terraza, por un tejado y otro por el hueco de un ascensor, y ves que hay una energía densa que no te deja ser tú, ¿no? Que hay algo, ¿no? Puede ser que haya un garradón, porque el garradón también es perjudicial, emana del subsuelo, y luego también tenían un transformador de alta tensión que coincidía con algunas habitaciones y también tenían alguna onda Harman, ¿eh? Entonces no entraban ni las moscas. Claro. Hubo que Todo, ¿no? El pobre. claro, entonces hubo que neutralizar con cuarzo y eliminar, poner plantas, macetas, porque las plantas también neutralizan esos campos, ¿no? Las plantas Por eso es en muy bueno cualquier tener, tipo. tener un cactus al lado del ordenador, ¿no? Ajá. Se Eh, chupa la radioactividad, claro. se la chupa, vamos, la absorbe, ¿no? Bueno, las plantas es que son maravillosas. Todavía Mm, no las terminamos de comprender, ¿verdad? Porque, no, no. porque son increíbles. Muchas veces todo confluye porque se van atrayendo unas cosas con otras, ¿no? O sea, Mm, quizás no sea casualidad que ahí donde hay un cruce de línea Harman alguien ponga una torreta de alta tensión. ¿Puede ser eso? pues ya me dirás, se mezcla ya la churra con las merinas ya para hacer la explosión ya de negativa total, ¿no? Que si encima hacen allí la cuija o hacen allí una sesión satánica, pues ya me dirás ya, ¿no? Claro. Bueno, lo que quería preguntarte es, esas personas que viven en una casa y que tienen Mm, manifestaciones, ¿no? sí, sí. Que, bueno, pues a lo mejor son personas pobres, que no pueden irse a otro sitio, que no tienen capacidad para Mm, mudarse. sí. ¿Qué pueden hacer esas personas? Hombre, por lo pronto comunicarse con ese ser, a ver qué es lo que quiere, porque puede ser que no ha encontrado la luz o sencillamente que considera que no se ha muerto y quiere echarlo de la casa porque dice que la casa es suya y que no se va de ahí, ¿no? Entonces habría que entablar un diálogo con ese ser, intentarlo convencer para que se vaya, ¿no? Porque ya está muerto y que encuentre la luz. Ya los que ya son muy cabezones, muy oscuros, pues ya habría que recurrir a otras cosas más fuertes, ¿no? Habría que buscarse ya expertos en exorcismo o, o otras cosas que dependiendo de la gravedad del caso, ¿no? Si son seres eh, muy elementales o sencillamente gente irresponsable que hace una cuija y abre muchas puertas, ¿no? Y hace que entren elementales a porrillo, ¿no? Y hasta que no se cierren esas puertas, y entonces hay que buscar un experto que sepa cerrarlas, ¿no? O no necesariamente hace falta hacer la Ouija para abrir puertas, ¿no? También se pueden abrir con otras Claro, prácticas. claro, otro tipo de práctica, otro tipo de magia o intentar entablar algún tipo de historia con elementales y no saberlo, volverse revoltoso porque tú no has sabido dominarlos, ¿no? Bueno, desde luego podríamos estar hablando toda una vida de estos temas, porque la verdad es que me parecen súper interesantes y sobre todo, bueno, pues tú que sabes tanto de esto, no solamente eres un investigador, sino que además tienes conocimiento vivo, lo que yo llamo conocimiento vivo, ¿no? Que es Mm, pues ese conocimiento que uno va experimentando, que la vida le va enseñando, le va abriendo las puertas y entonces va descubriendo pues cosas que a lo mejor lo demás no podemos ver con tanta claridad. Ramón, me mm, hace mucha ilusión porque si hablamos de puertas abiertas, acabamos de abrir una puerta. claro, Una puerta que a mí me hace mucha ilusión porque, bueno, nosotros llevábamos mucho tiempo hablando en la distancia, publicando libros,
pues ahora tenemos la oportunidad de que la gente pueda conocer tus libros y pueda conocer quién es Ramón López, que además para mí, pues como siempre he dicho, eres la persona que ha creído en Trevolarium casi desde que nació. Me ayudaste un montón porque yo empecé a hacer audiolibros gracias a ti, porque hay que recordar que algunos de tus libros en Trevolarium está en audiolibro. O sea, yo me estrené con tu trabajo, ¿no? Con 50... Sí, además yo en el audiolibro de los 50 historias del Temple, yo cada vez que oigo cómo lo recita, digo, esta mujer es una actriz escondida que no se ha enterado todavía que tiene capacidad de actuación. Y luego la música que le metía a cada cuento, yo me digo, madre mía, esta mujer hace magia con la imagen, con la voz. ¿Qué podrá hacer si saliera en una película? Porque como sabrás, yo también soy productor de cine, ¿no? Es verdad que estabas sacando una película. Habla de tu película. Sí, bueno, como ya sabrás, yo hice 2 películas, 2 cortometrajes. Uno, El loco que conocía el secreto de la rosa, que está basado en uno de mis libros que tiene tu editorial. Exacto. Y luego también... Que tiene además el enlace, la gente lo puede ver, buscando el lenguaje de las 4 rosas en Trevolarium, puede ver la película, que además vamos a dejar el enlace abajo para que la gente pueda encontrarlo. Y luego el primer cortometraje de dibujos animados que se hizo en UDA, El hombre que cargaba dinero, ¿no? En dibujo animado. Porque además a ti te encanta el humor, también tienes libros sobre humor. Sí, hombre, es que yo soy humorista también, sí, tengo libros sobre humor, tengo por ejemplo El pito parlante, El hombre que nunca se moría, Forma de orinar de los hombres, muchos libros de tipo humorístico, ¿no? Entonces, pues, la película es humorística porque es la historia de un hombre que le nace un pollo en la nariz y entonces pues le pasan una serie de situaciones muy, muy en línea con lo que está pasando ahora con la famosa pandemia, ¿no? Con una crítica feroz contra muchas cosas que nos están sucediendo. Que hemos visto, ¿no? Estas cosas que a veces incluso dan miedo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues Ramón, ya sabes que te espero, porque tenemos que hablar muchas más veces, tenemos que hablar de muchos libros publicados en Trevolarium. Y la verdad es que muchísimas gracias por estar aquí y porque podamos hablar por fin de tu trabajo, que es tan interesante, tan apasionante y bueno, pues y tan especial, ¿no? Bueno, tan especial como su autor. Sí, lo que yo más pretendo es sensibilizar a la gente de que tengan cuidado con la casa donde viven, ¿eh? Que es muy importante saberlo, porque de ello depende nuestra salud y nuestra felicidad, ¿eh? Claro, la casa Tú, por ejemplo, claro, es que una casa es muy importante, ¿eh? Tú, por ejemplo, incluso el color es importante, las casas también. Tú coges a 2 personas en una habitación un par de horas completamente rojas y no podrían vivir en una habitación completamente roja, ¿no? Se volverían locos, ¿no? Discutirían pues si el color influye sobre las personas, también puede influir en las casas, ¿no? Por eso muchos hospitales pues, ponen el color verde, el verde pastel, para la curación sin saberlo en muchas de las habitaciones, ¿no? Bueno, ¿y qué me dices de los pasillos? No te he preguntado. ¿Qué me dices de pasillos largos, de distribuciones extrañas? Hombre, eso también afecta porque si hablamos de la geometría sagrada, pues la geometría mal calculada y mal distribuida provoca problemas de salud. Es lo mismo que si tú dices que 2 y 2 son 5, ¿no? 2 y 2 no son 5, pues estás creando una desarmonía, pues también lo estás provocando en un edificio donde las reglas numéricas mal proyectadas y mal calculadas pueden influir sobre nosotros, ¿no? La matemática también tiene su espiritualidad, ¿no? Aunque se hayan obsesionado en que la matemática sea nada más que
lo que muchos han pensado que es, ¿no? Cuando hay una espiritualidad, una armonía a través de la energía, de energías de frecuencias numéricas, ¿no? Aquí en mi pueblo hay un edificio que de antiguo, que está hecho por iniciados, en donde la energía sagrada es impresionante, donde se trabaja con el 33,3, ¿eh? Desde el altar mayor hasta la cúpula central, hay esa medida y tú te colocas en esa frecuencia justamente y te carga positivamente durante mucho tiempo, ¿no? Pues Bueno, entonces imagínate yo he descubierto un que edificio, esa música de frecuencia te la pones por la noche y sí, duermes como un bendito. Es curiosísimo. claro, porque está realmente realizada en una armonía especial que conecta con nuestra frecuencia numérica correcta, ¿no? Eso será un tema apasionante en el futuro, que podamos descubrir frecuencias numéricas que puedan corregir nuestras enfermedades, ¿no? Eso será un mundo apasionante en el futuro, ¿no? Seguro que sí. Bueno, ya hay intentos, ¿no? De intentar averiguar, no sé, o quizá haya mucha afición en esto, no sé, a lo mejor tú sabes más que yo de ese mundo, ¿no? Ujú. Sí, pero tenemos unos grandes maestros que no están han puesto los primeros pasos para conseguir que los grandes templos del pasado sean también una ayuda para nuestra salud física y espiritual, ¿no? ¿Por Pues qué te crees que, por ejemplo, hay un obelisco en la Plaza de San Pedro? Porque una punta, una aguja de acupuntura para eliminar la energía negativa, ¿no? Los obeliscos. qué interesante. Mm. O sea, que tenemos que poner un obelisco en nuestra casa. No es mala idea, no es mala idea. Y pirámides, bueno, el día que descubramos la energía de la pirámide, algún día escribiré un libro sobre pirámides, pero el mundo de las pirámides es apasionante, ¿eh? Para curar enfermedades, para solucionar problemas, ¿eh? Edificios en forma de pirámide, tetrabil de leche en forma de pirámide, sería apasionante, ¿eh? Yo conocí a un muchacho que además era una persona muy interesante, muy espiritual, que se había montado una pirámide en su cama, ¿no? Había hecho, no sé, como una especie de Mm, armatoste, no sé exactamente porque lo explicó, pero no te sabría reproducir lo que hizo, ¿no? Como algo metálico en forma de pirámide que abarcaba toda su cama. Y entonces mm, dormía dentro de una pirámide. Me parece muy bien. De hecho, yo sé una historia que para mí me impresionó mucho porque yo conocí a un maestro de pirámides que era Rosacruz y él tenía un cáncer. Él llegó a vivir hasta cerca de los 90 años, le detectaron el cáncer y le dijo, bueno, me trae sin cuidado, pero ¿qué está usted diciendo? Que tenemos que tratarlo, que tenemos... Dice que me olvidéis. Y entonces este hombre tendría, cuando le detectaron el cáncer, tendría unos 60 años y cuando murió y quitaron la pirámide, hicieron una autopsia y vieron que el tumor, el cáncer, se había convertido, se había momificado en una pelota y no le había afectado. Qué curioso, qué curioso. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Yo siempre, cuando finalizo una entrevista, Ramón, siempre brindo. Mm, Muy brindo bien, café. muy bien. Y hoy pienso brindar porque estemos aquí hablando, porque me hace mucha ilusión, de verdad, no te puedes imaginar. Y porque sé que este es el primero de muchos encuentros que vamos a tener por fin para hablar pues, de todas estas cosas maravillosas y interesantes que nos has contado hoy. Así que por eso brindo. A tu salud, que aproveche. Muchas gracias. Pues allá que voy.